Continuamos dialogando con Catalina Chamorro, música y pintora, entre otras cosas. Y habíamos hablado de diluvio mítico. Decías Sí. que tus obras reflejan ese repensamiento de la migración. ¿Cómo se da con esta canción? Con esta canción específicamente se da un contexto de crisis que está representado en una imagen del diluvio que en muchas culturas se describe, en la Biblia también, y es un diluvio que no está hecho para la destrucción, sino que para reconstruir. Y me parece una imagen muy bonita porque es así, las crisis son para eso, ¿no? Para volver a construir desde, sí, desde la desolación. Y en el caso de los expatriados, creo que cada uno tiene su proceso de espiral a su propio origen. El primer periodo de la inmigración siempre te obliga a veces a mirar mucho más afuera que adentro, ¿no? De cómo los otros te perciben. Pero claro, llegará un día en que se te obligue a mirar hacia adentro. O sea, es un proceso creo que inevitable. Es mirar adentro, a lo hondo de tus miedos, casi como en una espiral dantesco, ¿no? Del infierno, el infierno de tus miedos y de tus sombras. Y solo en ese cara a cara descansar en ese diluvio, en esa vulnerabilidad de la destrucción de tu paisaje interior. También pienso que el diluvio es un símbolo de la intervención divina en el mundo de los humanos, ¿no? Que viene este poder divino que viene a destruir la maldad y la violencia, viene a destruir el corazón corrompido del hombre, ¿no? Y creo que en palabras simples, es como la conciencia que viene a irrumpir la inercia humana, ¿no? Que a veces nos corrompe, no nos deja ver qué tan lejos está nuestro corazón de lo sagrado, ¿no? Es una lectura de qué tan lejos estamos de la bondad, del amor de Dios, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y esta intervención divina se ve en diferentes culturas. Bueno, podemos hablar de bueno, que así, por ejemplo, en la Biblia Dios viene a rescatar el sesgo noble del corazón humano que se representa en Noé, ¿no? Y con su familia. En la mitología maya, que nos llega a través del Popol Vuh, se destruyen los hombres de barro, de madera, porque carecían de alma, ¿eh? Y no veneraban a los dioses. Hasta que se crearon los hombres de maíz, que por fin llevaría una vida justa, supuestamente. También estoy pensando, ¿no? En el hinduismo, en el Mahabharata, el dios Vishnu advierte a Manu de destruir o de que va a venir la destrucción, ¿no? Y le pide a Manu de construir una barca para salvar a su familia del diluvio. Y así, o sea, el poema de Gilgamesh es lo mismo, ¿no? Se destruye la humanidad y hay un protagonista, que creo que se llama Utnapishtim, que construye también una barca. Entonces creo que el camino del inmigrante requiere esa caída a la corrupción, creo. Esos ideales con los que salimos de nuestros países necesitan romperse. Y el encuentro como entre el ideal y la realidad es necesaria y hay que caer en ese precipicio. El diluvio es ese despertar ya, desde mi pensar, ¿no? Desde mi punto, desde mi reflexión que he tenido a lo largo de todo el camino de escribir mis canciones y de pintar. Como esa conciencia que viene a irrumpir el delirio humano, o quizás la inercia, viene a romper la inercia del resentimiento cuando tus ideales no se vuelven realidad, creo. Cuando pasaste 2 o 3 niveles del idioma local y te das cuenta que aún así el idioma siempre será una barrera porque nunca lo podrás hablar bien, por ejemplo. O cuando sigues la promesa de que estudiando se abrirán tantas posibilidades, ¿no? Pero cuando vas a aplicar a trabajos te dicen, bueno, que estás sobrecalificado. O cuando a tu alrededor ignoran tus talentos o no le ponen la importancia que deberían o que a ti te gustaría que le pusieran, no sé, en mi caso a mí me pasa, ¿no? Que a veces cuando tú vas hablando con amistades y cuentas en qué estás, qué pintas, en qué estás cantando, etcétera, hay como un cierto, como, no sé, ciertos comentarios despectivos, ¿no? De, bueno, ella no va a llegar muy lejos, ¿no? Esa sensación.
No sé, me pasó algo muy divertido. La última cosa, la última situación, así que me puedo acordar que tocó mis fibras sensibles de artista, fue cuando una amiga estábamos tomando un café y me dijo, bueno, estábamos hablando en que estaba yo haciendo mis cosas y me comenta, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Conozco a un artista, pero que es artista, artista, ¿eh? O sea, y yo, entre mí, yo digo, bueno, ¿por qué resaltar eso, no? Muchas gracias, o sea, yo, entonces, claro, ahí hay un cierto, no sé, una sensación más despectiva, ¿no? De lo que haces, de siempre mirar en poco lo que ofreces, pero bueno, em, es necesario pasar por eso. Y sin embargo, pienso que la imagen del diluvio me toca mucho porque no es solamente esa desolación, como decía antes, sino que también el diluvio trae la promesa de la reconstrucción. Y bueno, en todas las historias que yo mencioné, ahí está también la reconstrucción, o sea, Noé y su familia fueron enviados a repoblar la tierra y supuestamente, bueno, a seguir al Dios que profesaban, ¿no? Y no olvidarse de él. En el poema de Gilgamesh, el dios Ea le da la tarea a Utnapishtim de vivir una existencia, pero ahora una existencia no terrenal, sino que superior, ¿ah? Y eterna. Y el Popol Vuh lo mismo, crearon los hombres de maíz, porque supuestamente por fin llevarían una vida justa. ¿Y qué hay para el inmigrante después de tal diluvio? Bueno, queda la esperanza, que está más allá del ideal roto, ¿no? Más allá de ese resentimiento que esto le genere. Y es la vida después de eso. Eres tú mismo, pero convertido en una persona más resiliente, una persona que siembra desde la luz y no desde el resentimiento, del dolor, de la venganza o mm, sí, de la envidia, del rencor. Eso, em, creo que la idea del diluvio me trae todas esas reflexiones alrededor. Thank you for having us tonight. It's a pleasure to be here with all of you. Um, I wanted to start with a song from my album. It's called Diluvio Mítico, Mythical Deluge. It's a very special song for me because it's an inward exodus, it's an inward journey that I went through during the time of my own process of migration. And so and it's called Mythical Deluge because it has a reference of the flood that implies the destruction, the painful destruction of your own landscape, what your thoughts, the way you live, the way you conceptualize your own being, and the reconstruction. So it's a very special. So I hope you enjoy it. Algo de cada uno reclama un origen. Caminé en espiral hacia mi fondo allá en lo hondo y descansé en un diluvio mítico, en un diluvio mítico. Y cuando de mis muros arrojo
llegar a tu clarito de sol, hasta tu clarito de sol, y no encontré más que afueras el bosque y de dos niños alcanzando luciérnagas. Y no encontré más que afueras el bosque y de dos. Y creo que en la inmigración o en el proceso uno vive eso, uno vive un cierto diluvio, que es repensar tu interior, pero también repensar la manera en que tú ves el mundo, que tú haces tu lectura de la vida, de tu vida, y encontrar allí una esperanza, sea lo que a ti te dé la esperanza. O sea, en mi caso siempre uno mucho el arte con la espiritualidad. Me cuesta concebir la música, por ejemplo, sin ese toque espiritual. No sé, yo no soy de canciones románticas, ni estar componiendo canciones medias banales, ¿no? Así de fiesta. Yo no soy de eso. Para mí mi conexión es muy espiritual, tanto con la música como la pintura. Entonces en el coro de la canción hay esa esperanza, ¿no? Y dice, y no encontré más que afueras el bosque y dedos de niños alcanzando luciérnagas, ¿no? Me pareció muy bonito la imagen de niños alcanzando luciérnagas. Quizás tiene un cierto toque nostálgico de mi pasado, que en los campos en Chile jugamos con luciérnagas. No sé si hay en Argentina luciérnagas, pero hay muchas en el campo, ¿cierto? Y si tú vuelves esa memoria, me parece tan mágico esa memoria de jugar con luciérnagas. Me parece también muy, muy metafórico. Algo de cada uno reclama una virgen. Caminé en espiral hacia mi fondo, allá en lo hondo, y descansé en un diluvio mítico, en un diluvio mítico. Y cuando vi mis muros romperse y caer, llegué al umbral de tanto miedo, así enredado hasta llegar a tu clarito de sol, hasta tu clarito de sol, y no encontré más que afuera